Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Si alguna vez te has preguntado qué hay de verdad detrás de los muros de Troya y por qué su nombre sigue resonando después de más de 3000 años, este relato es para ti, porque aquí exploraremos su origen, su esplendor, su caída y las pruebas reales que aún emergen de la tierra. Todo contado con calma, para que descanses mientras comprendes cómo el pasado moldea nuestro presente. Si deseas más viajes como este, te invito a seguir el canal y formar parte de esta travesía en el tiempo. Capítulo 1. El origen de Troya. En la costa noroccidental de Anatolia, cerca del estrecho de los Dardanelos, surgió uno de los asentamientos más duraderos de la Edad del Bronce. El lugar, hoy identificado con la colina de Hisarlik en la actual Turquía, ofrecía una posición estratégica excepcional, dominando rutas marítimas que conectaban el mar Egeo con el mar Negro. Desde tiempos muy antiguos, comunidades agrícolas aprovecharon esa ventaja geográfica para establecer allí un poblado estable. Con el paso de los siglos, aquel enclave creció, se transformó y se reconstruyó repetidas veces sobre sus propias ruinas. Las excavaciones modernas han revelado que el sitio estuvo habitado desde aproximadamente el tercer milenio antes de nuestra era. Los arqueólogos distinguen varias capas superpuestas, cada una correspondiente a una fase distinta de ocupación. Estas capas, conocidas como Troya Pri, segundo, terceri, y así sucesivamente, muestran una evolución gradual en arquitectura, organización y técnicas constructivas. No se trata de una única ciudad congelada en el tiempo, sino de una secuencia de asentamientos que comparten el mismo espacio. Esta continuidad demuestra la importancia persistente del lugar a lo largo de más de 1000 años. Durante las primeras fases, las viviendas eran relativamente simples, construidas con muros de piedra y adobe. Sin embargo, incluso en esos momentos iniciales, se observan indicios de planificación y jerarquía. Algunas estructuras eran más grandes y sólidas, lo que sugiere la existencia de líderes locales o familias dominantes. La presencia de murallas tempranas indica también la necesidad de protección frente a amenazas externas. Esto muestra que desde el principio el asentamiento estuvo inserto en un entorno competitivo y dinámico. Con el avance del segundo milenio antes de Cristo, el asentamiento alcanzó un nivel de desarrollo notable. Las murallas se hicieron más imponentes y se emplearon técnicas constructivas más sofisticadas, con grandes bloques de piedra en la base y superestructuras de ladrillo. La disposición interna sugiere una ciudad organizada en torno a un núcleo central elevado, posiblemente con funciones administrativas o ceremoniales. Este crecimiento no fue casual, sino resultado de su ubicación en un punto clave de intercambio comercial. Controlar el paso entre mares significaba controlar flujos de bienes y riqueza. La región de Anatolia Occidental estaba en contacto constante con el mundo egeo y con potencias del interior, del Asia Menor. Cerámicas, objetos metálicos y otros hallazgos demuestran intercambios frecuentes con comunidades micénicas y con culturas anatolias. Estas relaciones no siempre fueron pacíficas, pero sí constantes. El asentamiento se benefició de esa red de contactos, acumulando recursos y conocimientos técnicos. A través de estas conexiones, se integró en un sistema económico más amplio, propio de la Edad del Bronce. Las fuentes escritas de la época son escasas, pero algunos investigadores han vinculado la ciudad con referencias hititas a un lugar llamado Wilusa. Textos procedentes del Imperio hitita mencionan conflictos y tratados en la región occidental de Anatolia, lo que sugiere la existencia de un poder local relevante. Aunque la identificación no es absolutamente segura, muchos especialistas consideran plausible que Wilusa corresponda al mismo enclave. Si esto es correcto, entonces la ciudad no fue un simple poblado, sino un actor político reconocido en su tiempo. Esto aporta una dimensión histórica concreta a lo que más tarde sería materia de epopeya.
La estructura política de los primeros periodos probablemente estuvo encabezada por un gobernante local con autoridad militar y económica. No se trataba de un imperio en el sentido moderno, sino de un reino urbano que ejercía control sobre su entorno inmediato. La concentración de riqueza en el núcleo fortificado sugiere un sistema jerárquico bien definido. Los almacenes y talleres indican una economía organizada y supervisada. Todo ello apunta a una comunidad compleja, capaz de movilizar recursos y mano de obra. El crecimiento demográfico también desempeñó un papel importante en su consolidación. La fertilidad relativa de la región circundante permitía la agricultura y el pastoreo, sosteniendo una población estable. Además, la proximidad al mar facilitaba la pesca y el comercio marítimo. Esta combinación de recursos terrestres y marítimos ofrecía una base económica sólida. Con el tiempo, la prosperidad atrajo a más habitantes y reforzó la posición del asentamiento en la región. A medida que se desarrollaba, el enclave adoptó características urbanas más definidas. Las murallas monumentales de una de sus fases más importantes, identificada como Troya Sexto por los arqueólogos, muestran torres salientes y accesos controlados. Este tipo de fortificación no era improvisado, sino resultado de planificación estratégica. La arquitectura refleja tanto la necesidad defensiva como la voluntad de exhibir poder. La ciudad no solo debía resistir ataques, sino también impresionar a quienes se acercaban. El registro arqueológico indica que esta fase próspera terminó abruptamente, posiblemente debido a un terremoto. Las evidencias estructurales muestran muros colapsados de manera compatible con actividad sísmica. Tras esa destrucción, el asentamiento fue reconstruido, aunque con cambios visibles en su organización. Esta nueva etapa, conocida como Troya Sepia, presenta signos de mayor densidad poblacional y adaptación a circunstancias más tensas. Es en este periodo donde algunos investigadores sitúan el trasfondo histórico de la guerra narrada por los poemas griegos. El contexto regional era inestable durante los siglos finales de la Edad del Bronce. Grandes potencias como los hititas enfrentaban presiones internas y externas, mientras que en el mundo egeo también se registraban conflictos. La red comercial que había sostenido a muchas ciudades comenzó a debilitarse. En ese ambiente, los enfrentamientos locales podían adquirir mayor intensidad. Un enclave estratégico como este no habría permanecido al margen de tales tensiones. Los hallazgos de armas y restos de incendios en ciertas capas sugieren episodios violentos en su historia. Sin embargo, es importante distinguir entre evidencia arqueológica y relato literario. No existe una inscripción contemporánea que describa una guerra tal como la narrada siglos después por los poetas. Lo que sí hay son indicios de destrucción en un momento compatible con el colapso general de la Edad del Bronce. Este matiz es esencial para comprender la diferencia entre mito y reconstrucción histórica. La tradición posterior atribuye la fundación mítica a figuras como Hilos y Laomedonte, pero estos relatos pertenecen al ámbito de la literatura y la mitología griega. Desde el punto de vista histórico, la ciudad surgió gradualmente como resultado de procesos sociales y económicos concretos. La superposición de mito y realidad es parte de su legado, pero no debe confundirse con evidencia directa. La arqueología permite trazar una línea más sobria y documentada. En ella, la ciudad aparece como un producto de su tiempo, no como una creación legendaria aislada. La consolidación del poder local dependió también de su capacidad para negociar con potencias vecinas. Los tratados hititas muestran que las alianzas y conflictos eran habituales en Anatolia Occidental. Si la identificación con Wilusa es correcta, entonces el gobernante local habría estado implicado en diplomacia regional. Esto implica un nivel de organización política significativo. La ciudad no solo comerciaba, sino que participaba en el equilibrio de poder de su entorno. El paisaje que rodeaba el asentamiento influyó en su carácter. Colinas suaves, llanuras fértiles y proximidad al mar creaban un entorno diverso y estratégico.
Desde lo alto de su acrópolis se podía vigilar el movimiento de embarcaciones y caravanas. Esta vigilancia constante reforzaba su posición como punto de control. El entorno natural fue, por tanto, un aliado fundamental en su desarrollo inicial. Al concluir este primer recorrido por sus orígenes, queda claro que la ciudad no nació como escenario de epopeya, sino como resultado de decisiones humanas, intercambios comerciales y adaptaciones a un entorno complejo. Su crecimiento fue paulatino. Su consolidación respondió a factores geográficos y políticos concretos, y su importancia quedó reflejada en las múltiples capas que la arqueología ha desenterrado. Antes de convertirse en símbolo literario, fue una realidad tangible de la Edad del Bronce, forjada por generaciones que construyeron, defendieron y reconstruyeron sus muros. Capítulo 2. La ciudad amurallada. Durante su fase de mayor desarrollo en la Edad del Bronce, el asentamiento alcanzó una complejidad urbana que lo distinguía claramente de aldeas menores de la región. La ciudad alta estaba protegida por murallas monumentales, construidas con grandes bloques de piedra caliza en la base y estructuras de adobe en la parte superior. Estas defensas no solo cumplían una función militar, sino que representaban una declaración visible de poder y organización. Su sola presencia transmitía la capacidad de movilizar mano de obra especializada y recursos abundantes. La arquitectura defensiva se convirtió en el rasgo más emblemático del enclave. Las murallas presentaban torres salientes en puntos estratégicos, lo que permitía ampliar el campo de visión y facilitar la defensa en caso de ataque. Los accesos estaban cuidadosamente diseñados con rampas y pasajes en ángulo, dificultando el avance directo de posibles invasores. Este tipo de planificación demuestra conocimiento técnico y experiencia acumulada en fortificación. No era una construcción improvisada, sino el resultado de generaciones perfeccionando su sistema defensivo. La ingeniería reflejaba una comprensión profunda de las amenazas del entorno. Dentro del recinto fortificado, la organización del espacio urbano revelaba una clara jerarquía social. En la parte más elevada se situaban edificaciones más amplias y sólidas, posiblemente residencias de la élite gobernante o espacios de administración. Estas estructuras contaban con muros más gruesos y mayor calidad constructiva. En áreas más bajas se distribuían viviendas más modestas, lo que indica una diferenciación económica entre sus habitantes. La disposición interna habla de una sociedad estructurada y organizada. La economía urbana dependía de una combinación de agricultura, ganadería y comercio. En los alrededores se cultivaban cereales como trigo y cebada, fundamentales para la alimentación cotidiana. El ganado proporcionaba carne, leche y materiales como cuero y lana. A su vez, la posición estratégica favorecía el intercambio de metales, cerámicas y productos manufacturados. La ciudad actuaba como punto de redistribución en una red comercial más amplia. El almacenamiento desempeñaba un papel central en la vida económica. Se han hallado grandes recipientes y espacios destinados a conservar grano y otros bienes. Esto sugiere una administración capaz de acumular excedentes y gestionar recursos en 1900 periodos de escasez. El control de estos depósitos probablemente estaba en manos de la élite local. Tal sistema fortalecía la autoridad política al vincularla con la seguridad alimentaria. La metalurgia también formaba parte esencial de la actividad urbana. Herramientas, armas y objetos ornamentales de bronce han sido encontrados en distintas capas del asentamiento. El acceso a cobre y estaño implicaba conexiones comerciales extensas, ya que estos materiales no siempre estaban disponibles localmente. La producción de armas indica la importancia de la defensa y del prestigio militar. El dominio del bronce era símbolo de estatus y poder. La vida cotidiana transcurría en un entorno dinámico y complejo. Las viviendas estaban organizadas en torno a patios y espacios comunes donde se realizaban tareas domésticas y artesanales. La cerámica producida muestra estilos propios y también influencias externas, señal de intercambios culturales. Las actividades diarias incluían molienda de grano, tejido y fabricación de utensilios.
Todo ello formaba parte de una economía doméstica integrada en el sistema urbano. El sistema político no dejó registros escritos directos en el sitio, pero la evidencia indirecta sugiere la existencia de una autoridad centralizada. La construcción y mantenimiento de murallas monumentales requería coordinación y liderazgo firme. La redistribución de recursos y la gestión de almacenes apuntan a una estructura administrativa estable. Es probable que un gobernante o una familia dominante ejerciera control sobre la ciudad y su territorio circundante. Esta autoridad combinaba funciones militares, económicas y ceremoniales. La religión también ocupaba un lugar importante en la organización urbana. Aunque los restos de templos no son tan evidentes como en otras culturas, se han identificado espacios que podrían haber tenido funciones rituales. Las prácticas religiosas en la Edad del Bronce solían estar ligadas a la fertilidad, la protección y el ciclo agrícola. La élite política probablemente desempeñaba un papel destacado en estas ceremonias. La dimensión espiritual reforzaba la cohesión social. En tiempos de estabilidad, la ciudad prosperaba gracias a su capacidad de controlar el tránsito marítimo y terrestre. El paso entre mares era una arteria vital para el comercio regional. La vigilancia constante desde las murallas aseguraba una posición privilegiada frente a competidores. Esta ventaja estratégica fue la base de su poder económico. La riqueza acumulada se reflejaba en la calidad de las construcciones y en los objetos hallados por los arqueólogos. Sin embargo, la prosperidad exigía preparación constante frente a posibles conflictos. La fortificación no solo protegía bienes, sino también la reputación del asentamiento. En un mundo donde las alianzas podían cambiar rápidamente, la fuerza defensiva era una garantía de supervivencia. Las torres y puertas reforzadas evidencian una mentalidad orientada a la protección. La ciudad estaba preparada para resistir asedios prolongados si fuera necesario. La población urbana incluía artesanos especializados en cerámica, metal y tejido. Estos oficios no solo satisfacían necesidades internas, sino que también producían bienes intercambiables. La especialización laboral indica un nivel de desarrollo social avanzado. La coordinación entre productores y administradores formaba parte del funcionamiento cotidiano. Cada sector contribuía al equilibrio general del conjunto. Las relaciones externas influyeron en la vida interna. Contactos con el mundo micénico dejaron huellas en ciertos estilos cerámicos y objetos importados. Esto no implica dominación directa, sino intercambio continuo. La interacción cultural enriquecía la vida urbana y ampliaba horizontes técnicos. El enclave era parte de un sistema interconectado propio de la Edad del Bronce. La densidad constructiva dentro del recinto fortificado sugiere que el espacio estaba cuidadosamente aprovechado. En momentos de tensión, es posible que habitantes del campo cercano buscaran refugio tras los muros. Esto habría incrementado la presión sobre recursos y espacio. La planificación urbana debía adaptarse a tales circunstancias. La flexibilidad organizativa fue clave para su supervivencia. El control del territorio circundante era esencial para sostener la ciudad. Los campos agrícolas y rutas de acceso estaban bajo su influencia directa. Este dominio garantizaba suministro constante y seguridad estratégica. La combinación de agricultura y comercio marítimo creó una base económica sólida. Sin ese equilibrio, la fortificación no habría sido suficiente. La identidad urbana se construyó en torno a la seguridad, la prosperidad y la organización interna. Las murallas no eran solo defensa física, sino símbolo de comunidad cohesionada. Vivir dentro de ellas significaba formar parte de un sistema estructurado y protegido. La arquitectura y la economía estaban entrelazadas en una misma lógica de poder. Así se consolidó la imagen de una ciudad fuerte y respetada. Al contemplar este periodo, se percibe una sociedad que supo aprovechar su posición estratégica y desarrollar mecanismos complejos de gobierno y defensa. La ciudad amurallada no fue únicamente escenario de relatos épicos, sino una realidad histórica, donde arquitectura, economía y política
se entrelazaron para sostener una comunidad durante generaciones. Su fortaleza fue tanto material como organizativa, y en esa combinación residió su grandeza dentro del mundo antiguo. Capítulo 3. El mundo del bronce. Para comprender plenamente la historia de esta ciudad, es necesario situarla dentro del amplio entramado político y económico de la Edad del Bronce tardía. Entre los siglos XIV y XII antes de nuestra era, el Mediterráneo oriental formaba un sistema interconectado de reinos, ciudades y rutas comerciales. Desde Anatolia hasta el Egeo, pasando por Siria y Egipto, existía una red de intercambio constante de metales, textiles, cerámicas y productos agrícolas. Este sistema no era informal, sino estructurado mediante tratados diplomáticos y alianzas dinásticas. El equilibrio regional dependía de relaciones complejas entre potencias consolidadas. En Anatolia Central dominaba el imperio hitita, una de las mayores potencias del momento. Sus archivos, conservados en tablillas de arcilla, revelan una administración sofisticada y una diplomacia activa. Estos documentos mencionan regiones occidentales que estaban bajo su influencia o en conflicto intermitente. Entre esos nombres aparece Wilusa, identificada por muchos especialistas con el enclave del noroeste anatolio. Esto sugiere que la ciudad estaba integrada en la órbita política hitita, aunque no necesariamente sometida de forma directa. En el mundo egeo, los reinos micénicos florecían en la Grecia continental. Centros como Micenas, Tirinto y Pilos desarrollaron palacios fortificados y sistemas administrativos documentados en tablillas de escritura lineal B. Estos palacios controlaban producción agrícola, distribución de bienes y organización militar. La presencia de cerámica micénica en la costa anatolia indica contactos regulares. No se trataba de un mundo aislado, sino de una red dinámica de intercambio y competencia. El comercio del bronce requería acceso a cobre y estaño, materiales que no siempre se encontraban en las mismas regiones. El cobre podía proceder de Chipre, mientras que el estaño era más escaso y llegaba desde zonas lejanas. El transporte de estos metales implicaba rutas marítimas bien establecidas y conocimientos náuticos avanzados. La prosperidad de muchas ciudades dependía de su capacidad para insertarse en esta cadena de suministro. Quien controlaba puntos estratégicos obtenía ventajas económicas considerables. Egipto también formaba parte de este sistema internacional. Durante el Imperio Nuevo, los faraones mantenían relaciones diplomáticas con reyes de Anatolia y del Levante. Cartas encontradas en Amarna muestran intercambios de regalos y negociaciones entre grandes potencias. Este periodo ha sido descrito por historiadores como una era de equilibrio internacional, donde el conflicto abierto coexistía con alianzas formales. La estabilidad, sin embargo, era frágil y dependía de múltiples factores. Las tensiones regionales podían surgir por disputas territoriales, control de rutas o cambios en alianzas. Los textos hititas mencionan campañas militares en el oeste de Anatolia y conflictos con reinos locales. Esto indica que la región no era un espacio periférico, sino un escenario relevante dentro del juego de poder. Las ciudades costeras podían verse envueltas en rivalidades entre imperios mayores. Su posición estratégica las convertía en piezas valiosas. La tecnología militar de la época incluía carros de guerra, lanzas, espadas de bronce y escudos elaborados. Los ejércitos estaban compuestos por guerreros profesionales y contingentes reclutados. La guerra no era permanente, pero sí una herramienta política habitual. Las alianzas podían cambiar con rapidez, y las traiciones no eran desconocidas. En este contexto, la fortificación urbana era una necesidad más que un lujo. La economía internacional también dependía del intercambio de bienes de prestigio. Objetos finamente trabajados circulaban como regalos diplomáticos o símbolos de estatus. Estos intercambios reforzaban la jerarquía entre reinos y consolidaban relaciones personales entre gobernantes. La diplomacia se sostenía tanto en acuerdos escritos como en vínculos familiares.
Matrimonios entre dinastías eran comunes para sellar pactos. Hacia finales del siglo XIII a.C., el sistema comenzó a mostrar signos de crisis. Diversos centros palaciales del mundo egeo fueron destruidos o abandonados. El imperio hitita colapsó tras presiones internas y ataques externos. Egipto enfrentó incursiones de pueblos identificados en sus registros como invasores del mar. Este periodo de inestabilidad general es conocido como el colapso de la Edad del Bronce. Las causas del colapso siguen siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Se han propuesto factores como terremotos, sequías prolongadas, interrupción de rutas comerciales y movimientos migratorios. Es probable que se tratara de una combinación de elementos que debilitó progresivamente la red interconectada. Cuando un nodo importante caía, afectaba a los demás. La interdependencia que había generado prosperidad también facilitó la crisis. En Anatolia Occidental, los efectos de esta transformación fueron profundos. Algunas ciudades fueron destruidas violentamente, mientras otras se despoblaron gradualmente. La evidencia arqueológica muestra incendios y capas de abandono en varios asentamientos. La pérdida de comercio y protección imperial dejó a muchos enclaves vulnerables. La transición hacia la Edad del Hierro implicó cambios drásticos en organización y tecnología. La desaparición de grandes palacios micénicos también alteró el equilibrio en el Egeo. Sin centros administrativos fuertes, la producción y distribución de bienes se fragmentó. La escritura lineal B dejó de utilizarse durante siglos. La memoria de los acontecimientos sobrevivió principalmente en tradiciones orales que más tarde serían recogidas por poetas. De esta manera, los hechos históricos se transformaron en relatos épicos. El mundo del bronce fue, por tanto, un sistema altamente conectado que alcanzó gran sofisticación antes de experimentar un colapso abrupto. Las ciudades no existían de manera aislada, sino integradas en un entramado político y económico amplio. Las tensiones regionales y la fragilidad estructural hicieron posible que un conflicto local tuviera repercusiones mayores. Comprender este contexto es esencial para situar cualquier episodio bélico en su marco real. En este escenario internacional, el enclave del noroeste anatolio ocupaba una posición intermedia entre grandes potencias. No era un imperio comparable a Egipto o a los hititas, pero tampoco un asentamiento insignificante. Su papel dependía de su capacidad para adaptarse a alianzas cambiantes. La diplomacia y la defensa eran herramientas complementarias en su supervivencia. El equilibrio entre comercio y guerra marcaba su destino. La interacción cultural también dejó huellas en costumbres, estilos artísticos y técnicas constructivas. La circulación de artesanos y mercaderes favorecía la difusión de conocimientos. Las similitudes entre objetos hallados en distintas regiones reflejan esta red de contactos. La identidad local se formaba a través de intercambios continuos con otros pueblos. El mundo del bronce era diverso, pero interdependiente. Cuando el sistema internacional comenzó a desmoronarse, las consecuencias fueron inevitables para todos sus integrantes. La ruptura de rutas comerciales redujo el acceso a materias primas esenciales. La pérdida de aliados debilitó la seguridad colectiva. Las ciudades que habían prosperado en tiempos de estabilidad enfrentaron un nuevo escenario incierto. En ese contexto turbulento, los acontecimientos que más tarde serían recordados como una gran guerra deben entenderse como parte de una crisis más amplia. Así, el mundo del bronce no fue simplemente el telón de fondo de una leyenda, sino un entramado histórico concreto donde potencias competían, comerciaban y negociaban. Su auge y su caída explican las transformaciones profundas que marcaron el fin de una era. Solo al comprender esa compleja red de relaciones es posible situar con serenidad los hechos que vendrían después, dentro de un proceso histórico mayor y documentado por la arqueología y los textos contemporáneos. Capítulo 4. Helena y el conflicto. El inicio del conflicto que la tradición atribuye a Helena pertenece al ámbito de la literatura épica griega y fue fijado por escrito siglos después de los supuestos acontecimientos.
Las principales fuentes son la Ilíada y la Odisea, poemas atribuidos a Homero y compuestos probablemente en el siglo VIII a.C. Estos textos no son crónicas contemporáneas, sino obras poéticas que combinan memoria oral, simbolismo y elementos míticos. La figura de Helena, esposa del rey espartano Menelao, aparece como detonante narrativo del enfrentamiento. Sin embargo, no existe documentación histórica directa que confirme la existencia de los personajes tal como se describen en la epopeya. Según el relato literario, el príncipe troyano Paris viajó a Esparta y se llevó consigo a Helena, ya fuera por seducción o por decisión voluntaria de ella, dependiendo de la versión. Este acto fue considerado una afrenta grave al honor de Menelao y de su hermano, Agamenón, rey de Micenas. La respuesta fue convocar a antiguos aliados para organizar una expedición militar contra la ciudad Anatolia. La tradición presenta esta reacción como un deber ligado a juramentos previos entre los pretendientes de Helena. No obstante, tales juramentos pertenecen al ámbito mítico y no están respaldados por evidencia documental. Desde una perspectiva histórica, los conflictos en la región durante la Edad del Bronce no solían originarse por causas románticas, sino por intereses estratégicos y económicos. El control de rutas comerciales y posiciones geográficas clave generaba tensiones constantes. Es más plausible que, si existió un enfrentamiento entre micénicos y un enclave anatolio, estuviera motivado por competencia territorial o comercial. Las narraciones posteriores pudieron transformar estas causas complejas en un relato centrado en una figura femenina. Este proceso de simplificación es común en la tradición épica. Los textos hititas mencionan disputas en Anatolia Occidental que implicaban alianzas cambiantes y conflictos armados. En algunos documentos aparece el nombre de un gobernante de Wilusa que fue reinstalado en el poder con apoyo hitita tras disturbios internos. Estos registros muestran que la región vivía momentos de inestabilidad política. Aunque no describen una guerra tal como la narrada por Homero, sí confirman que hubo tensiones reales. La conexión entre estos hechos y el relato épico sigue siendo objeto de estudio. La tradición griega también incorpora la intervención de dioses en el desarrollo del conflicto, otorgando a la historia una dimensión sobrenatural. En la Ilíada, las deidades toman partido y participan activamente en los combates. Desde el punto de vista histórico, estos elementos reflejan la cosmovisión religiosa de los poetas y su audiencia. La inclusión de lo divino no pretende ofrecer un registro factual, sino explicar el destino y el sufrimiento humano según creencias antiguas. Por ello, es necesario distinguir claramente entre mito y análisis histórico. La imagen de Helena como causa principal del enfrentamiento cumplía una función narrativa poderosa. Representaba el honor, el deseo y la rivalidad entre reinos. En una sociedad donde el prestigio y la reputación eran fundamentales, una ofensa simbólica podía justificar una campaña militar. Sin embargo, reducir un conflicto prolongado a un solo episodio personal resulta improbable desde una perspectiva histórica. Las guerras de la Edad del Bronce solían tener raíces múltiples y prolongadas. El liderazgo atribuido a Agamenón en la expedición refleja la estructura jerárquica de los reinos micénicos. Los palacios micénicos estaban organizados bajo un sistema centralizado, con un gobernante principal y subordinados regionales. La movilización de recursos para una campaña prolongada implicaba planificación y coordinación logística considerable. Este tipo de organización es compatible con lo que se conoce de los centros micénicos por las tablillas en lineal B. Aunque la epopeya exagera cifras y hazañas, el trasfondo político tiene paralelos históricos. La tradición también menciona a Aquiles como el guerrero más destacado del bando griego. Su figura encarna el ideal heroico de fuerza y honor. Sin embargo, al igual que otros personajes, su existencia histórica no puede confirmarse con evidencia directa. Lo que sí es verificable
es que la cultura micénica valoraba el prestigio militar y la fama en combate. La construcción literaria del héroe refleja estos valores sociales profundamente arraigados. En el relato épico, el asedio se prolonga durante años debido a la fortaleza de las murallas y la resistencia de los defensores. Este detalle coincide con la importancia de las fortificaciones en la Edad del Bronce. Las ciudades bien protegidas podían resistir largos periodos si contaban con suministros suficientes. El concepto de un asedio prolongado no es inverosímil en sí mismo. Sin embargo, la duración exacta de 10 años pertenece más al simbolismo que a la verificación histórica. Las fuentes griegas posteriores ampliaron la historia con episodios adicionales, como sacrificios rituales, disputas internas entre líderes y duelos individuales. Estos elementos enriquecen la narrativa y transmiten valores morales y políticos. La tradición oral permitió adaptar el relato a diferentes contextos y audiencias. Con el tiempo, la historia se consolidó como parte fundamental de la identidad cultural griega. La memoria colectiva transformó un posible conflicto regional en una epopeya universal. La arqueología no ha encontrado pruebas concluyentes de un evento específico que coincida exactamente con el relato homérico. Sí existen capas de destrucción en el sitio que datan aproximadamente del final del siglo XIII a.C. Estas destrucciones podrían corresponder a un conflicto armado, aunque también podrían estar relacionadas con otros factores como terremotos o disturbios internos. La evidencia material no confirma ni niega por completo la tradición. Más bien ofrece un marco dentro del cual la leyenda pudo haber surgido. El choque entre mito y evidencia es un aspecto central en el estudio de este episodio. La literatura preserva nombres y escenas dramáticas, mientras la arqueología aporta restos físicos y cronologías. Ambos tipos de fuentes requieren interpretación cuidadosa. La tendencia moderna es evitar lecturas literalistas y buscar correspondencias plausibles. De este modo se mantiene un equilibrio entre respeto por la tradición y rigor académico. En términos culturales, el relato de Helena y el conflicto refleja preocupaciones sobre honor, lealtad y poder. Estos temas eran relevantes tanto para la sociedad micénica como para la Grecia arcaica que heredó la tradición. La historia servía para reflexionar sobre las consecuencias de la ambición y el deseo. A través de personajes individuales se exploraban tensiones colectivas. Esta dimensión simbólica explica la persistencia del relato. La transmisión oral durante siglos antes de su fijación escrita permitió que la narrativa evolucionara. Poetas itinerantes adaptaban episodios según el contexto. Este proceso acumulativo explica las variaciones entre versiones. La figura de Helena, en algunas tradiciones, incluso es sustituida por una imagen ilusoria, mientras la verdadera permanece en Egipto, según relatos posteriores. Estas divergencias muestran la flexibilidad del mito. Desde una perspectiva histórica, es más prudente considerar que el conflicto pudo haber sido uno entre varios enfrentamientos en la región durante un periodo de crisis general. La tradición literaria seleccionó y amplificó un episodio hasta convertirlo en símbolo. La memoria colectiva tiende a concentrar procesos complejos en relatos coherentes. Así, un conjunto de tensiones políticas y económicas pudo cristalizar en la figura de una mujer y una expedición militar. La combinación de datos arqueológicos, textos hititas y poesía griega ofrece un panorama matizado. No se puede afirmar con certeza absoluta la existencia de cada personaje o episodio descrito en la Ilíada. Sí se puede afirmar que la región vivió conflictos reales en el contexto del colapso de la Edad del Bronce. La tradición transformó esos hechos en una narrativa de alcance universal. El conflicto asociado a Helena representa la intersección entre historia documentable y construcción literaria. Al analizar este capítulo, se comprende que la fuerza del relato no radica en su literalidad, sino en su capacidad de integrar memoria histórica y simbolismo. La figura de Helena
se convirtió en emblema de un enfrentamiento que, más allá de su causa concreta, reflejaba un mundo en transición. El choque entre mito y evidencia no anula el valor del relato, sino que invita a estudiarlo con serenidad y profundidad. Así se revela un episodio donde literatura e historia dialogan sin confundirse. Capítulo 5. 10 años de asedio. La tradición épica describe un asedio prolongado que habría durado 10 años, un número que en la literatura antigua suele tener valor simbólico más que cronológico exacto. En la Ilíada, el relato no abarca todo el conflicto, sino apenas unas semanas del último año, concentrándose en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Esto ya indica que el poema no pretende ofrecer una crónica completa del asedio, sino explorar temas humanos dentro de un contexto bélico. Sin embargo, el trasfondo de una campaña larga y compleja sí encaja con lo que se conoce sobre guerras en la Edad del Bronce. Las ciudades fortificadas podían resistir durante largos periodos si mantenían acceso a suministros. El ejército aqueo, según la tradición, se estableció en la costa cercana, construyendo campamentos y embarcaciones alineadas en la playa. Este detalle refleja prácticas plausibles de guerra expedicionaria en el mundo micénico, donde las flotas eran fundamentales para proyectar poder. Las embarcaciones servían tanto para transporte como para retirada estratégica en caso de necesidad. Mantener un ejército lejos de su territorio durante años implicaría una logística compleja y constante abastecimiento. Esto sugiere que, de haber existido un conflicto real, habría requerido planificación y recursos significativos. Las fuentes literarias describen enfrentamientos diarios entre ambos bandos, con salidas desde la ciudad y combates en campo abierto. En la edad del bronce, las batallas podían consistir en choques entre élites guerreras apoyadas por infantería. Los carros de guerra desempeñaban un papel importante como plataformas móviles para guerreros armados con lanzas. Aunque la Ilíada exagera duelos individuales, el énfasis en la aristocracia guerrera coincide con la estructura social micénica. El combate era también una forma de demostrar prestigio personal. El liderazgo del bando griego aparece fragmentado en múltiples jefes regionales, cada uno con sus propios contingentes. Esta representación coincide con la naturaleza descentralizada de los reinos micénicos, donde varios palacios podían coordinar acciones sin formar un estado unificado en sentido moderno. Las tensiones internas entre líderes, como el conflicto entre Agamenón y Aquiles, reflejan rivalidades propias de coaliciones militares. Las alianzas no eran siempre armoniosas. La cohesión dependía de intereses compartidos y del liderazgo efectivo. Dentro de la ciudad sitiada, la tradición muestra una población que resiste y organiza su defensa bajo el mando del rey Príamo y su familia. La Ilíada describe consejos, deliberaciones y estrategias para enfrentar la amenaza exterior. Este retrato coincide con la idea de una monarquía urbana con estructura administrativa. En situaciones de asedio, la gestión de recursos y la moral de la población eran factores decisivos. La resistencia prolongada exigía disciplina y coordinación interna. Uno de los episodios más destacados del poema es la muerte de Patroclo a manos de Héctor, que desencadena el regreso de Aquiles al combate. Este evento tiene un fuerte componente dramático y simbólico centrado en la amistad y la venganza. Históricamente, no puede verificarse la existencia de estos personajes, pero el motivo del duelo entre campeones era común en la literatura heroica. Estas escenas condensan en individuos lo que en realidad serían enfrentamientos colectivos. La narrativa privilegia el drama personal sobre la descripción estratégica detallada. El combate entre Aquiles y Héctor culmina con la muerte del defensor y la humillación de su cuerpo, un acto que subraya la brutalidad de la guerra en la mentalidad épica. Aunque la Ilíada no describe la caída final de la ciudad, sí retrata el desgaste emocional y físico del conflicto. La guerra no aparece idealizada, sino marcada por sufrimiento, pérdida y dolor. Este tono trágico diferencia la obra de simples relatos glorificadores.
El poema ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias humanas del enfrentamiento. Desde el punto de vista histórico, los asedios en la Edad del Bronce podían implicar intentos de cortar suministros, destruir cultivos y debilitar al enemigo gradualmente. No siempre se trataba de ataques frontales continuos, sino de estrategias de desgaste. La arqueología muestra que algunas ciudades fueron destruidas tras incendios violentos, lo que podría corresponder a episodios de toma final tras resistencia prolongada. Sin embargo, determinar la duración exacta de tales asedios es complejo. Las fuentes materiales no permiten medir el tiempo con precisión. El número de contingentes mencionados en la tradición, como el catálogo de las naves en la Ilíada, probablemente refleja una memoria amplificada del poder micénico. Las cifras ofrecidas por el poema son difíciles de conciliar con estimaciones demográficas realistas. Esto sugiere que el relato magnifica la escala del conflicto para subrayar su importancia. Aún así, la existencia de coaliciones regionales en el mundo micénico está documentada indirectamente. La idea de una expedición conjunta no es totalmente inverosímil. La vida cotidiana durante un asedio implicaba tensión constante. Dentro de las murallas, la población debía racionar alimentos y reforzar defensas. Fuera de ellas, el ejército atacante enfrentaba enfermedades, escasez y desgaste moral. La literatura refleja estos aspectos a través de disputas internas y episodios de desesperación. Aunque adornada con elementos míticos, la descripción transmite la dureza de la guerra prolongada. La resistencia no era solo militar, sino también psicológica. En el plano estratégico, la incapacidad de tomar rápidamente la ciudad sugiere la solidez de sus fortificaciones. Las murallas descritas en la tradición se corresponden con restos arqueológicos de estructuras defensivas impresionantes. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar plausible un asedio prolongado. Sin embargo, la identificación exacta entre texto y ruina no puede establecerse de manera definitiva. La prudencia histórica exige reconocer la distancia entre poesía y evidencia material. La figura de Héctor encarna la defensa del hogar y la responsabilidad hacia la familia y la ciudad. Su representación en la Ilíada es profundamente humana, marcada por dudas y deber. Este retrato contrasta con la imagen más impulsiva de otros héroes. La complejidad psicológica de los personajes añade profundidad al relato. Aunque literaria, esta construcción refleja valores sociales del mundo que transmitió la epopeya. El desgaste acumulado tras años de conflicto habría debilitado tanto a atacantes como a defensores. En un contexto regional ya afectado por crisis más amplias, un enfrentamiento prolongado podía agravar la inestabilidad. La caída de una ciudad importante podía tener repercusiones económicas y políticas significativas. El final del asedio, sea cual fuera su forma concreta, se inserta en el marco del colapso general de la Edad del Bronce. No fue un episodio aislado, sino parte de un proceso mayor. Las fuentes posteriores ampliaron el ciclo épico con relatos sobre la muerte de Aquiles, el destino de otros héroes y el sufrimiento de los sobrevivientes. Estas historias, recogidas en poemas hoy fragmentarios o perdidos, completaban la narrativa del conflicto. El ciclo troyano se convirtió en un corpus amplio que abarcaba generaciones. Cada episodio añadía matices y consecuencias al asedio inicial. La tradición literaria construyó así un universo coherente alrededor del conflicto. La arqueología, por su parte, aporta datos más sobrios pero igualmente reveladores. La capa conocida como Troya Sebnea muestra signos de destrucción violenta y una ocupación densa previa al colapso. Algunos investigadores han asociado esta fase con el trasfondo histórico del asedio. Sin embargo, la evidencia no permite afirmar con certeza absoluta que corresponda exactamente a la guerra descrita por Homero. La relación entre ambas permanece abierta al debate. Al considerar los 10 años de asedio como relato y como posible eco histórico, se advierte la superposición de memoria colectiva
y hechos materiales. La tradición conserva nombres y emociones, mientras la arqueología ofrece restos y cronologías. Entre ambos discursos se construye una comprensión más amplia del pasado. El asedio, más allá de su duración precisa, simboliza el choque entre potencias en un mundo que se aproximaba a su transformación profunda. Capítulo 6. El caballo de madera. El episodio del caballo de madera no aparece en la Ilíada, sino en obras posteriores del ciclo épico, y con mayor detalle en la Odisea y en la Eneida de Virgilio. Según la tradición, tras años de asedio sin éxito, los griegos idearon una estratagema para penetrar en la ciudad. Construyeron un enorme caballo de madera y fingieron abandonar el campamento, dejando la estructura como supuesto ofrecimiento ritual. Dentro del caballo se ocultaba un grupo selecto de guerreros. La escena es una de las más célebres de la literatura antigua. Desde el punto de vista narrativo, el caballo simboliza la astucia frente a la fuerza bruta. El héroe asociado a la idea es Odiseo, conocido por su ingenio y capacidad estratégica. La tradición presenta la estratagema como el momento decisivo que inclinó el destino del conflicto. Sin embargo, como ocurre con otros episodios del ciclo troyano, no existe evidencia arqueológica directa que confirme la existencia literal de este artilugio. Su interpretación debe situarse en el ámbito de la literatura simbólica. Algunos estudiosos han propuesto que el caballo podría representar metafóricamente una máquina de asedio. En la Edad del Bronce tardía ya existían dispositivos rudimentarios para atacar murallas, aunque no tan sofisticados como en épocas posteriores. El término caballo podría haber sido una imagen poética para designar un ariete o estructura móvil. Esta hipótesis intenta conciliar el relato con prácticas militares conocidas. No obstante, carece de pruebas concluyentes. Otra interpretación sugiere que el caballo podría aludir a un terremoto, dado que el animal estaba asociado al dios Poseidón, también vinculado a los movimientos sísmicos. Si la ciudad sufrió daños por un sismo antes de su caída definitiva, el recuerdo pudo haberse transformado en relato simbólico. Esta teoría se apoya en evidencias de actividad sísmica en el sitio en periodos anteriores. Sin embargo, no hay consenso definitivo sobre la relación exacta entre terremotos y la destrucción final. El vínculo permanece especulativo. La narración tradicional indica que los defensores debatieron si debían introducir el caballo dentro de las murallas. Algunos, como Laocoonte, advirtieron del peligro, según la Eneida. La famosa frase que desconfía de los griegos, incluso cuando ofrecen regalos, resume la tensión del momento. Finalmente, la estructura fue llevada al interior, lo que permitió a los guerreros ocultos abrir las puertas durante la noche. Este giro dramático enfatiza la vulnerabilidad ante el engaño. En términos históricos, la caída de una ciudad fortificada podía producirse por traición interna o por infiltración. No siempre era resultado exclusivo de asalto frontal. Documentos de otras regiones muestran ejemplos de conspiraciones y aperturas de puertas desde dentro. Por ello, aunque el caballo como objeto literal no esté confirmado, la idea de una estratagema es verosímil en contextos de guerra antigua. Las ciudades podían caer por astucia tanto como por fuerza. La capa arqueológica conocida como Troya Sépina presenta señales de incendio y destrucción violenta alrededor del siglo XII a.C. Los restos muestran viviendas dañadas y objetos abandonados apresuradamente. Esto sugiere un final abrupto, más que un abandono gradual. La destrucción pudo deberse a ataque externo, conflicto interno o combinación de factores. La evidencia no especifica el método exacto utilizado por los agresores. El relato literario describe una noche de caos y violencia tras la apertura de las puertas. Guerreros escondidos salieron del caballo, mientras el ejército regresaba desde la costa. La ciudad fue saqueada y muchos de sus habitantes fueron capturados o muertos. Este desenlace corresponde al patrón habitual de conquista en el mundo antiguo. Las ciudades derrotadas solían sufrir saqueos, destrucción parcial
y desplazamiento de población. En la tradición, el destino de figuras como Príamo y su familia se narra con tono trágico. Estos episodios pertenecen claramente al ámbito literario, sin confirmación histórica directa. No obstante, reflejan una realidad común en conflictos antiguos, donde la élite gobernante era eliminada o capturada tras la caída. El drama personal intensifica el impacto emocional del relato. La literatura transforma la violencia histórica en tragedia humana. Algunos investigadores consideran que la caída pudo haber sido resultado de una serie de ataques acumulativos más que de un único evento espectacular. La crisis general del final de la Edad del Bronce favoreció la vulnerabilidad de muchas ciudades. La interrupción del comercio y la inestabilidad política debilitaban defensas y alianzas. En este contexto, un asalto final habría sido más factible. La narrativa épica pudo condensar procesos prolongados en un solo episodio decisivo. El caballo de madera también simboliza el final de una era heroica. En la tradición griega, tras la caída, comienza un periodo de regresos difíciles y sufrimiento para los vencedores. La guerra no termina con triunfo pleno, sino con consecuencias complejas. Esta visión coincide con la realidad histórica de un mundo en transformación profunda. El colapso del sistema internacional afectó tanto a vencedores como a vencidos. En términos arqueológicos, la reconstrucción posterior del asentamiento fue limitada y nunca alcanzó el mismo nivel de prosperidad. Esto indica que la destrucción marcó un punto de inflexión significativo. La continuidad urbana se vio alterada de manera irreversible. La transición hacia la Edad del Hierro trajo cambios demográficos y culturales. El enclave perdió la centralidad que había tenido en siglos anteriores. La fuerza del episodio del caballo radica en su capacidad simbólica. Representa el poder de la inteligencia estratégica frente a la resistencia física. También advierte sobre los peligros de la confianza excesiva y la división interna. Estas lecciones morales explican su permanencia en la tradición cultural. Más allá de su literalidad, el relato encierra significados universales. Desde el punto de vista crítico, es necesario mantener una distinción clara entre evidencia material y construcción literaria. No se ha encontrado ningún resto que confirme la existencia de una estructura de madera monumental empleada de ese modo. La arqueología ofrece indicios de destrucción, pero no detalla el procedimiento exacto. Por ello, el caballo debe interpretarse como elemento narrativo, no como hecho verificado. La transmisión del episodio a través de la poesía oral permitió su expansión y dramatización. Cada generación de narradores añadía matices y detalles. Cuando finalmente fue fijado por escrito, ya había adquirido forma legendaria. La historia se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la astucia en la cultura occidental. Su fuerza narrativa superó cualquier limitación histórica. Al analizar este desenlace legendario, se percibe cómo la memoria colectiva transforma un episodio de destrucción en una escena cargada de significado. La caída de la ciudad pudo haber sido resultado de factores múltiples, pero la tradición eligió representar el momento decisivo mediante una imagen inolvidable. Entre mito y evidencia se abre un espacio de interpretación serena, donde la historia y la literatura dialogan sin confundirse, permitiendo comprender tanto la realidad material como la imaginación que la rodeó. Capítulo 7. Ruinas. Bajo la arena. Durante siglos, la ubicación exacta de la ciudad descrita por los poetas fue motivo de debate entre eruditos europeos. Algunos consideraban que se trataba únicamente de un escenario literario sin base real, mientras otros sostenían que debía existir un asentamiento histórico detrás del relato. Las referencias antiguas situaban el lugar en la región del noroeste de Anatolia, cerca del estrecho de los Dardanelos. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se emprendieron excavaciones sistemáticas que intentaran verificar estas hipótesis. La búsqueda combinaba fascinación romántica y curiosidad científica. En 1870, Heinrich Schliemann,
un comerciante alemán apasionado por la epopeya homérica, inició excavaciones en la colina de Hisarlik, en la actual Turquía. Convencido de que los poemas de Homero describían hechos históricos, decidió buscar la ciudad mencionada en ellos. Schliemann no era arqueólogo de formación académica, pero contaba con recursos económicos y determinación. Sus métodos fueron agresivos según los estándares actuales, ya que excavó grandes zanjas que dañaron capas superiores del sitio. A pesar de estas limitaciones, sus trabajos marcaron un punto de inflexión en el estudio del lugar. Las excavaciones revelaron que la colina no contenía una única ciudad, sino una superposición de asentamientos construidos uno sobre otro a lo largo de siglos. Schliemann identificó varias capas y creyó haber hallado la ciudad homérica en una de las más antiguas, a la que llamó Troya II. En esa capa encontró un conjunto de objetos de oro y otros metales preciosos que denominó el tesoro de Príamo. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esa fase era demasiado antigua para corresponder al periodo tradicional de la guerra narrada en la Ilíada. La datación más precisa del sitio se logró gracias a estudios posteriores dirigidos por arqueólogos como Wilhelm Dörfeld y Carl Blegen. Estos investigadores aplicaron métodos más rigurosos y refinaron la estratigrafía del asentamiento. Identificaron la fase conocida como Troya VI y la posterior Troya Septea como candidatas más plausibles para el periodo de finales del siglo XIII a.C. La capa Septea mostraba signos claros de destrucción violenta e incendio. Esta evidencia la convirtió en foco central del debate académico. Los restos arquitectónicos de la fase VI revelan murallas monumentales con torres y accesos complejos, lo que confirma la existencia de una ciudad fortificada de gran tamaño. Estas estructuras coinciden en escala con la imagen literaria de una urbe difícil de conquistar. Sin embargo, la destrucción de Troya VI parece deberse a un terremoto más que a un asalto militar. Por ello, la atención se desplazó hacia la fase siguiente. La interpretación de los restos requiere análisis cuidadoso y comparación con otras evidencias regionales. La capa Septia presenta viviendas densamente construidas y señales de almacenamiento intensivo, lo que sugiere un periodo de tensión o preparación ante amenaza externa. En esta fase se hallaron restos de incendios y esqueletos en posiciones que indican muerte violenta. Estos indicios apuntan a un final abrupto y posiblemente conflictivo. Aunque no se puede afirmar que corresponda exactamente al asedio descrito por la tradición, la coincidencia cronológica es significativa. La arqueología ofrece así un contexto material compatible con un episodio de guerra. El trabajo de Schliemann también estuvo rodeado de controversias. La extracción y traslado de objetos sin autorización formal generaron conflictos legales y diplomáticos. Además, su tendencia a interpretar hallazgos de acuerdo con la narrativa homérica llevó a conclusiones precipitadas. Con el tiempo, la arqueología se profesionalizó y adoptó métodos más sistemáticos. Las excavaciones posteriores corrigieron errores y ampliaron la comprensión del sitio. La figura de Schliemann sigue siendo ambivalente entre pionero y excavador imprudente. Durante el siglo XX, nuevas campañas arqueológicas aportaron información adicional sobre la extensión del asentamiento. Se descubrió que la ciudad no se limitaba a la acrópolis elevada, sino que incluía áreas más amplias en la llanura circundante. Esto sugiere una población mayor de lo que inicialmente se pensaba. La investigación interdisciplinaria incorporó análisis geológicos, estudios de cerámica y dataciones más precisas. La imagen del asentamiento se volvió más compleja y detallada. Los estudios comparativos con textos hititas fortalecieron la hipótesis de que Wilusa podría corresponder al mismo lugar excavado. Tratados y correspondencias diplomáticas mencionan conflictos y alianzas en esa región. Aunque no existe una identificación absolutamente concluyente, la convergencia de datos arqueológicos y textuales resulta convincente para muchos especialistas. Esta conexión aporta respaldo histórico
a la relevancia política del enclave. La ciudad dejó así de ser únicamente materia de epopeya. Las excavaciones también revelaron aspectos cotidianos de la vida antigua, como herramientas, cerámica doméstica y restos de alimentos. Estos hallazgos permiten reconstruir prácticas económicas y hábitos sociales. La investigación arqueológica va más allá de confirmar batallas. Explora la vida diaria de quienes habitaron el lugar. Cada fragmento aporta información sobre organización, dieta y comercio. La historia se reconstruye a partir de múltiples detalles materiales. La colina de Minos en Hisarlik se convirtió en un símbolo del diálogo entre literatura y arqueología. El descubrimiento de un asentamiento complejo en el lugar descrito por los antiguos autores transformó la percepción académica. Aunque no todos los elementos del relato épico pueden verificarse, la existencia real del enclave es indiscutible. La combinación de mito y evidencia material abrió nuevas perspectivas en la historiografía. La ciudad pasó de la duda al reconocimiento histórico. Las técnicas modernas de Minos excavación han permitido preservar mejor las distintas capas del sitio. La documentación detallada de cada estrato ayuda a comprender la secuencia cronológica. La colaboración internacional ha enriquecido la investigación con nuevas tecnologías, como análisis de suelos y estudios de microrrestos. Estos métodos aportan precisión y reducen el margen de especulación. La ciencia arqueológica ha evolucionado significativamente desde el siglo XIX. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, reconociendo su importancia histórica y cultural. Esta designación subraya la relevancia del lugar no solo para la historia regional, sino para la herencia cultural global. La protección del sitio garantiza su conservación para futuras generaciones. La investigación continúa bajo estrictos estándares científicos. La colina sigue ofreciendo información a medida que se aplican nuevas técnicas. El debate sobre la correspondencia exacta entre las capas excavadas y los episodios épicos permanece abierto. Algunos investigadores son cautelosos al vincular directamente la destrucción de Sietia con la guerra homérica. Otros consideran que la coincidencia temporal y los indicios de violencia son sugestivos. La discusión académica se mantiene activa y fundamentada en datos. Este intercambio crítico fortalece la comprensión histórica. La transformación de una colina aparentemente ordinaria en objeto de investigación global demuestra el poder de la arqueología para iluminar el pasado. Lo que durante siglos fue considerado mito, adquirió dimensión tangible. Las ruinas bajo la arena revelaron una secuencia compleja de asentamientos y destrucciones. La historia emergió capa tras capa, desafiando interpretaciones simplistas. La evidencia material dialoga con la tradición sin someterse a ella. Hoy, el visitante que recorre el sitio observa muros erosionados y cimientos superpuestos, testigos silenciosos de milenios de ocupación. Cada piedra forma parte de una narrativa que combina ciencia y memoria cultural. Las excavaciones no confirmaron cada detalle del relato épico, pero sí establecieron la realidad histórica de una ciudad importante en la Edad del Bronce. Bajo la arena, la investigación reveló no solo ruinas, sino un puente entre pasado legendario y evidencia concreta. Capítulo 8. Legado y curiosidades. Tras la destrucción del asentamiento de finales de la Edad del Bronce, el lugar no desapareció completamente de la historia. Fue reocupado en épocas posteriores y durante el periodo griego arcaico y clásico se convirtió en un sitio de memoria cultural. Los griegos identificaron el lugar con la ciudad cantada por Homero y levantaron allí santuarios y monumentos. Esta apropiación convirtió el enclave en un espacio simbólico, además de arqueológico. La memoria literaria influyó en la geografía sagrada del mundo antiguo. Durante la época helenística y romana, el prestigio del lugar creció aún más. Alejandro Magno visitó el sitio en el siglo IV a.C. y, según las fuentes antiguas, rindió homenaje a los héroes del relato épico. Este gesto reflejaba la importancia política de vincularse con una tradición heroica reconocida.
Más tarde, los romanos también adoptaron la narrativa, especialmente a través de la figura de Eneas. La ciudad pasó a formar parte de la identidad cultural de varios pueblos. La Eneida de Virgilio, compuesta en el siglo I a.C., integró la caída de la ciudad en el mito fundacional de Roma. En esta obra, Eneas escapa del asalto y, tras un largo viaje, se convierte en antepasado mítico de los romanos. Este relato otorgaba a Roma un linaje heroico conectado con el mundo griego. La tradición troyana adquirió así una dimensión imperial. La literatura amplificó su influencia más allá del ámbito helénico. En la Edad Media, el relato continuó circulando en crónicas y romances. Algunas genealogías europeas intentaron vincular linajes nobles con sobrevivientes del conflicto. Estas interpretaciones reflejan la persistencia del prestigio asociado al episodio. La historia fue reinterpretada según necesidades culturales y políticas de cada época. El pasado épico se adaptó a contextos cambiantes. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de textos clásicos revitalizó el interés por el relato. Pintores y escultores representaron escenas como el juicio de París o la caída de la ciudad. La narrativa ofrecía temas dramáticos y moralmente complejos. El arte visual convirtió episodios literarios en imágenes memorables. La influencia cultural se extendió más allá de la palabra escrita. En la literatura moderna, el conflicto ha sido reinterpretado desde perspectivas diversas. Autores contemporáneos han explorado la historia desde el punto de vista de personajes secundarios o femeninos, ofreciendo nuevas lecturas. Estas versiones no pretenden ser históricas, sino reflexionar sobre memoria y poder. La flexibilidad del relato permite múltiples reinterpretaciones. Cada generación encuentra nuevos significados en la misma historia. En el ámbito académico, el estudio del sitio ha contribuido a comprender mejor la edad del bronce en el Mediterráneo oriental. Las excavaciones han aportado datos sobre comercio, arquitectura y organización social. El debate sobre la relación entre mito y arqueología ha estimulado metodologías más rigurosas. El caso se convirtió en ejemplo clásico de diálogo entre texto y evidencia material. La investigación científica enriqueció el conocimiento histórico. Una curiosidad interesante es que durante mucho tiempo se creyó que el tesoro descubierto por Schliemann pertenecía a la época del supuesto rey Príamo. Sin embargo, análisis posteriores demostraron que los objetos eran varios siglos más antiguos. Este error inicial ilustra cómo el entusiasmo puede influir en la interpretación. La corrección posterior demuestra la capacidad de la ciencia para revisarse. El conocimiento histórico avanza mediante ajustes continuos. Otra curiosidad radica en la posible conexión lingüística entre Wilusa y el término griego ilión. Muchos especialistas consideran que existe una relación fonética plausible entre ambos nombres. Si esta identificación es correcta, reforzaría el vínculo entre textos hititas y tradición griega. Esta convergencia lingüística aporta un elemento adicional al debate histórico. La filología complementa a la arqueología en la reconstrucción del pasado. El lugar también ha sido objeto de estudios geográficos que intentan reconstruir el paisaje antiguo. Cambios en el curso de los ríos y en la línea costera han modificado el entorno desde la Edad del Bronce. La costa estaba más cercana al asentamiento en la antigüedad. Estos cambios ayudan a explicar detalles logísticos descritos en la tradición. La geografía histórica aporta matices importantes. En el ámbito educativo, la historia del conflicto suele ser una de las primeras aproximaciones al mundo antiguo para muchos estudiantes. La combinación de drama, heroísmo y tragedia capta la atención y facilita el interés por la historia clásica. A partir de ese interés inicial, se abren puertas hacia estudios más profundos. El relato actúa como puente entre literatura e historia. Su fuerza pedagógica ha perdurado durante siglos. La figura de Helena ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones como símbolo de belleza, deseo y responsabilidad compartida. Algunos enfoques modernos cuestionan la idea de que una sola persona pudiera ser causa de una guerra. Estas reflexiones
invitan a reconsiderar los roles asignados por la tradición. El análisis contemporáneo amplía la comprensión cultural del relato. La historia sigue generando debate. En el cine y la televisión, la narración ha sido adaptada con distintos grados de fidelidad a las fuentes antiguas. Estas producciones influyen en la percepción popular del episodio. Aunque suelen incorporar elementos ficticios, mantienen viva la memoria cultural. La difusión audiovisual amplía el alcance del relato a nuevas audiencias. La historia continúa reinventándose en medios modernos. Desde el punto de vista histórico, el caso ejemplifica cómo un evento posiblemente regional puede adquirir dimensión universal a través de la literatura. La combinación de memoria oral y creación poética transformó un conflicto en mito fundacional. La investigación arqueológica no ha confirmado cada detalle, pero sí ha demostrado la existencia real del asentamiento. Esta dualidad entre realidad y construcción narrativa es parte esencial de su legado. El sitio actual recibe visitantes de todo el mundo interesados en recorrer sus restos. La experiencia de caminar entre muros antiguos conecta al observador con milenios de historia. El paisaje, aunque transformado, conserva la huella de generaciones pasadas. La preservación del lugar permite un encuentro directo con el pasado. La memoria no permanece solo en libros, sino también en piedra. Al final, el legado de la ciudad reside tanto en su realidad histórica como en su poder simbólico. La combinación de arqueología, literatura y reinterpretación cultural ha convertido su historia en patrimonio compartido de la humanidad. La caída marcó el fin de una etapa, pero su recuerdo trascendió el tiempo. Entre ruinas y versos, la memoria continúa viva, invitando a nuevas generaciones a reflexionar sobre el pasado y su influencia duradera.